Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir. Un saludo primero al presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, don Werner Salcedo, nuestra anfitriona, nuestra gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, nuestro ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, gobernador de Arequipa, Roel Sánchez, gobernador de Ancash, Coqui Noriega, las vicegobernadoras de Puno, Pasco, Huánuco, nuestro viceministro de Gobernanza Territorial, Juan Aro, y nuestra secretaria de la Secretaría de Descentralización, Mabel Gálvez, autoridades, ciudadanos, colegas, todos y todas, buenas tardes nuevamente. Para nosotros como Instituto de Ingenieros de Minas del Perú es realmente una satisfacción muy grande el poder estar aquí y compartir estos 2 días de la primera cumbre que tenemos para conversar sobre minería sostenible, sobre desarrollo territorial. Hace, yo diría, buenos años, en los propios debates y reflexiones que teníamos al interno en el instituto, conversábamos de algunos de los números que hoy también se han compartido, del portafolio que tenemos minero y cómo esto nos destaca y nos distingue a nivel mundial, nuestras reservas, cómo estas también son una bendición. En este caso, como nos dice nuestro ministro permanentemente, tenemos todo tipo de minerales prácticamente en el país y los que están en inmensa demanda, y hoy vamos a ver unos gráficos, los que están en demanda también. Tenemos además una historia de minería en el país, una tradición minera en el país, un aprendizaje, por ende, a nivel nacional, que se refleja en un ecosistema de contratistas, de consultores, de universidades. Hace poco nos tocó estar en un Congreso Mundial de Minería y un país minero como Australia se preocupaba porque tienen 2 escuelas que todavía preparan jóvenes para ingeniería de minas. En el Perú tenemos 26. Y nos decían, asombrados, cómo podíamos haber logrado que la juventud todavía esté interesada en la minería. Ellos no saben cómo hacerlo. Son conscientes del inmenso potencial que tienen, pero su gran desafío es que no tienen profesionales que estén interesados a dedicarse a la minería. Como Instituto de Ingenieros de Minas, nosotros sentíamos un orgullo poder presentar al país con ese potencial también de los profesionales que tenemos a disposición para desarrollar minería en el Perú. Y estas reflexiones indudablemente llegaban a un punto en el que si toda esta potencialidad está de manifiesto, si es que estos rankings, a los cuales podemos ver una y otra vez, son comprobados con todos los estudios y análisis, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué este portafolio sigue siendo portafolio? ¿Por qué no está en producción? ¿Por qué todavía hay debates en los que parece que a todos no nos hace sentido que la gran oportunidad que tenemos como país se nos presenta nuevamente? Sobre eso quisiéramos hablar y sobre eso hemos dedicado al periodo más o menos de 2 años, con un equipo que la verdad le agradezco mucho. Tenemos aquí presente a Paola Bustamante, parte del equipo, Raúl Molina, también para algunos aquí en Hilo, conocido de muchos años, y Carolina Trivelli. Formamos un equipo para no solo volver a describir lo que sabíamos, sino sobre todo a buscar alternativas, aprendizajes de lo que viene funcionando y propuestas que nos puedan llevar a que este portafolio finalmente le entregue al país los recursos que tiene el potencial de entregar y que la minería en el país se reafirme, se fortalezca como ese gran motor del desarrollo y progreso para todos y todas los peruanos. La siguiente, por favor. ¿Lo puedo controlar yo desde acá? ¿Sí? Bien.
Aquí hay números grandes, ¿no? Es el portafolio que ya conocemos y quizás enfatizar las empresas más importantes del mundo ya están en el país. Ya hemos despertado interés para las empresas estar en el país. Y el número macro que veamos, sea exportaciones, sea PBI, el aporte es indudable. El mineral rey, el metal rey, como nos dice nuestro ministro, el cobre, nos está poniendo en una situación muy particular. Estas empresas que están ya en el país y este portafolio que estamos viendo, el 70% estamos hablando de cobre. Y la demanda del cobre solo va a crecer. Y solo va a crecer. La transición energética, como se ha dicho una y otra vez, nos ha puesto en una condición de mucha ventaja. Escuchaba a un analista decir, si el mundo ha decidido que va a dejar los combustibles fósiles y va a pasar a energías renovables, eso quiere decir una gran verdad. El petróleo, los combustibles fósiles se transportan por cisterna, las energías renovables por cables de cobre. Unir las fuentes de producción con las fuentes de demanda es cobre. Y eso es lo que estamos viendo en la demanda creciente y creciente de cobre. Se va a quintuplicar la demanda de cobre, más o menos. Y como también ya nos adelantaron, todo lo que hemos producido a la fecha en la historia de cobre lo vamos a necesitar para los siguientes 20 años. Esa es la oportunidad que tenemos al frente. Un recurso del cual tenemos abundancia, tenemos experiencia, tenemos interés, tiene una inmensa demanda. ¿Qué ha pasado en el país en los últimos años? Este es el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y lo que vemos que a nivel nacional hemos crecido 60%. Estos son datos oficiales prepandemia. Sin embargo, hemos crecido de manera desigual. Y esto nos empieza a gatillar cuando estábamos conversando con el equipo trabajando en este libro, algunos lo tienen en mesa, que este crecimiento desigual nos ha justamente generado una conflictividad, porque para las personas que están a metros, a pocos kilómetros, en el mismo distrito, en la misma provincia donde se están desarrollando estos proyectos, donde podrían desarrollar estos proyectos, no termina de hacerle sentido los números macro, los números de la economía nacional. No tiene un correlato personal familiar. Y entonces veíamos qué está pasando en esos territorios. Y lo que nos dice el informe de Naciones Unidas es que efectivamente el Perú ha crecido, sobre todo en ciudades grandes y hacia la costa. Le cuesta mucho crecer cuando empieza a alejarse de la costa. Y empiezan a tener las ciudades más pequeñas y sitios más remotos, que es donde tenemos justamente el potencial de estos proyectos que todavía siguen siendo proyectos. La conflictividad se genera entonces por esta desazón de a quién le hace sentido esta inversión, este gran potencial, esta gran oportunidad. ¿Oportunidad para quién? Pareciera que no para todos y todas, pareciera que no es suficiente la oportunidad que algunos estamos viendo. Y entonces, con esa mirada es que nos pusimos a revisar la información oficial, los censos, pero en discusiones que tuvimos con funcionarios públicos, con líderes sociales, con academia, caíamos en cuenta que parecía que había como un círculo vicioso, que habíamos tratado de resolver la conflictividad con tramitología y la tramitología no había logrado resolver la conflictividad. Más permisos y más firmas no eran necesariamente menos conflictos. En muchos casos aumentaban los conflictos. La frustración aumentaba. El desencuentro aumentaba y sigue aumentando. Saludamos sinceramente el planteamiento y la iniciativa que ha tenido el ministro del Ambiente hoy en compartirnos el esfuerzo que están haciendo por acelerar estos procesos. Y sentimos, y lo vamos a ver en las gráficas, que es imprescindible llegar a buen puerto y lograr efectivamente estas propuestas y estas ideas que se concreten. Pero además, un concepto que aprendimos en el proceso es que la inversión privada habilita inversión pública, permite el financiamiento de la inversión pública,
pero la inversión pública habilita también inversión privada. La inversión pública eficaz, eficiente, cuando llega y presenta al Estado de manera eficaz en el territorio, construye institucionalidad, construye ciudadanía, construye desarrollo humano, construye paz. Este es un estudio que se ha hecho muy recientemente que trata de poner de manifiesto, darle visibilidad a este portafolio no ejecutado, ¿qué ha significado? Y creo que en este espacio de debate, donde estamos los líderes, tanto públicos como privados, merece una atención especial. Son cerca de 700.000 millones de soles que hemos dejado de entregarle al país por este portafolio que sigue siendo portafolio, por el retraso en no poner en producción y en generación de divisas y de impuestos y de empleo este portafolio pendiente. Ahí ven ustedes el acumulado desde el año 2008 al 2022. Y al costado he puesto, para provocar la conversación, la brecha que tenemos en infraestructura. La brecha total del país en infraestructura es la mitad de ese monto que hemos dejado de percibir como país. El retraso ha significado no tener los recursos para cerrar el 100% de las brechas en salud, en educación, en transporte. Escojamos por cuál queremos empezar. El desafío no queda ahí. Además, el estudio nos dice que solo con esto hubiésemos podido sacar de la pobreza a 1.7 millones de peruanos. Pero aquí viene algo que a nosotros nos llamó también muchísimo la atención y que fue permanente en nuestras conversaciones cuando preparábamos el libro. Es esto que está aquí. Que todos los años los recursos que ya tenemos, no los que hemos dejado de percibir, los que tenemos, los devolvemos. Proyectos priorizados, planificados, presupuestados, aprobados, no terminan de ejecutarse. Esos 86.000 millones de soles equivalen a los últimos 5 años de lo que todos nosotros como país no hemos podido ejecutar. Y nos hubiesen permitido cerrar la brecha en educación, en energía y en salud, al 100%. Recursos no falta. Hubiésemos podido tener más recursos, primer mensaje. Pero los recursos que tenemos hoy todavía no los estamos utilizando de manera eficiente, eficaz. Y eso está trayendo, en buena parte, conforme nosotros lo vemos, esta desazón y este descontento de, bueno, ¿oportunidad para quién? ¿Cómo hacemos para que esta inversión minera, esta inversión privada, genere realmente la posibilidad de una inversión pública, eficaz, eficiente, transparente, oportuna, de manera que en la siguiente iteración hace sentido para, ojalá todos nosotros, la siguiente inversión privada? Y este proceso comienza a ser un proceso sostenible de inversión. Es imprescindible que tengamos, como hemos visto hoy, Moquegua tiene claras sus metas, tiene claros sus objetivos, tiene claro el portafolio de proyectos. Pero necesitamos hacer ese proceso sostenido y sostenible. No es una iteración de una vez, es una y otra vez. La población sigue creciendo, las demandas siguen creciendo. Necesitamos desarrollar la habilidad colectiva para hacer predecible este proceso de inversión privada, inversión pública, inversión privada, inversión pública. Es una capacidad colectiva la que necesitamos, de públicos, privados, ciudadanos y academia. De otra manera, va a ser una anécdota cuando a veces logramos una vez la primera iteración. Eso no es lo que necesita el país. El país tiene la oportunidad y la necesidad de aspirar en grande y realmente poner en valor la oportunidad que tenemos en la mano, los minerales que tenemos en la mano, porque el mundo lo está requiriendo, el mundo está expectante, las empresas están expectantes. Si nosotros colectivamente como Perú, públicos, privados, ciudadanos y academia, logramos darle predictibilidad a este proceso de inversión, realmente vamos a poder sacar la pobreza a todos los peruanos. En el estudio usamos los censos
oficiales 2007-2017 y tratamos de ver cómo los distritos mineros se han comportado, estos territorios mineros cómo se han comportado en el tiempo comparándolos contra sí mismos en los indicadores de dos censos distintos. El que más nos llamó la atención fue este, porque lo que demuestra en el eje vertical es pobreza. Como ustedes pueden ver, estos mismos distritos en azul son el censo del 2007 y en naranja el censo 2017. Se han desplazado hacia arriba. Eso quiere decir que ha habido crecimiento económico, ha habido menos pobres. Sin embargo, muy poco desplazamiento hacia la derecha. Y a la derecha lo que tenemos es índice de desigualdad, el índice Gini. Lo que aspiramos en un desarrollo territorial, en un desarrollo sostenible, es que no solo haya crecimiento económico, sino que además haya menos desigualdad, que haya más cohesión social, que haya más institucionalidad. Cuando hacemos el mismo ejercicio de comparación, mismos censos, en este caso, distritos en las provincias mineras y distritos en las provincias no mineras, vemos también un desplazamiento hacia arriba, lo que nos dice que ha mejorado ingresos. IDH es altamente sensible a ingresos, mejora crecimiento económico, se alivia pobreza, pero no nos desplazamos hacia la derecha. El concepto que traemos de desarrollo territorial es un concepto conocido y justamente graficamos en la vertical el crecimiento económico y en la horizontal la cohesión social, la inclusión y la institucionalidad. Aquí tenemos distintos territorios, distintos distritos, provincias, y el espacio que aspiramos es hacia arriba y la derecha. Crecimiento económico, ingreso a mercados, menos pobreza, mayor cohesión social, mayor institucionalidad. Ese es el espacio, el punto de llegada. Sabemos, sin embargo, que hay algunas condiciones para poder gatillar, catalizar y acelerar este proceso de desarrollo territorial. Hay territorios, como pueden ver ustedes aquí a la izquierda, que tienen condiciones para el desarrollo territorial y otros que no. Creemos que aquellos que no son aquellos donde la violencia se ha generalizado, donde la ilegalidad ha tomado control del territorio. Eso merece una atención especial, diferenciada. Entonces, ¿qué proponemos en este concepto de arriba a la derecha, crecimiento económico e institucionalidad? Ambos, y enfatizamos institucionalidad. No es solo crecimiento económico, porque si no, la siguiente iteración probablemente no sea predecible. Creemos que los territorios tienen capacidades que pueden ser medidas y que pueden ser mejoradas. La capacidad del territorio de construir relaciones, de construir diálogo, de preferir el diálogo a la confrontación. La construcción de confianza entre las personas, entre las instituciones, de las personas y los ciudadanos hacia sus instituciones, hacia sus autoridades, de las autoridades hacia los ciudadanos. Leía recientemente un artículo y resaltaba por qué le llaman administrados y no les llaman ciudadanos. ¿Por qué les llaman pobladores y no les llaman ciudadanos? Curiosa, era un análisis en el que planteaba cómo es que esta sinergia de complementariedad, de corresponsabilidad, de actores cada vez más activos en busca del desarrollo y no actores pasivos. Y creemos que en este recuperar la corresponsabilidad hacia el desarrollo, tenemos la oportunidad de ir retejiendo la institucionalidad, porque pasa por construcción de confianza. De esa manera podemos llegar a objetivos realmente compartidos, realmente comunes. De lo contrario, las agendas están dispersas, las agendas no se comparten, los intereses se atomizan y entonces el avance de la sociedad es zigzagueante. No logramos cumplir las metas. Los portafolios siguen siendo portafolios. Los proyectos de inversión pública siguen siendo proyectos de inversión pública. No logramos que empiecen a dar el servicio a la ciudadanía. Esta es la propuesta de cómo hacerlo. Siempre hemos rescatado el hecho de que esto no es una receta, esto es una evidencia teórica y empírica que estamos buscando impulsar y vemos que varios de estos componentes ya están siendo ejecutados. Aquí realmente no hay mucha novedad, más allá de la insistencia y la perseverancia
y el rescate de cuáles son los roles que debiéramos cumplir públicos, privados, sociedad y academia. Creemos que fortalecer liderazgos locales y coaliciones es fundamental. Construir corresponsabilidad para el desarrollo nos parece fundamental. Construir esa visión compartida que además nos genere esa capacidad de financiar y ejecutar para poder entregar resultados de manera progresiva y permanente. No hay tiempo que perder, que entregar resultados, y habrá que escoger los proyectos con esa sensibilidad del tiempo. Conversábamos el día de ayer, un sistema de agua potable todavía toma 6-7 años. ¿Cómo un alcalde distrital prioriza ese proyecto, a pesar de que sea urgente, que sea vital, si lo pueden revocar en el segundo año? Es muy difícil, es contradictorio. Tenemos que abordar los problemas en su causa raíz. ¿Cómo hacemos para que sea predecible la construcción de un sistema de agua potable? Una carretera, una posta médica. No puede tardar 7 años, 10 años. Participamos también en la plataforma que ha organizado el Ministerio de Vivienda para el agua y saneamiento. Y nos han presentado la brecha existente, necesita 10 años o más para poder cerrarse. No tenemos 10 años o más. Y una vez que somos capaces de entregar resultados de manera progresiva y permanente, creemos que hay una inmensa necesidad de evaluar y de generar aprendizaje. ¿Qué estamos aprendiendo de esta primera iteración? Y cómo desde ese aprendizaje proponemos política pública. Proponemos desde la evidencia cómo lo podemos hacer mejor la siguiente vez. No es éxito solo cuando terminamos de construir los primeros 5 kilómetros o 10 kilómetros de la carretera. Es cuando hemos terminado de asfaltar toda la región. Y eso debe generar un aprendizaje permanente de cómo ser más eficientes, más eficaces, más transparentes para generar esa inversión pública, que, como insistimos, habilita inversión privada y genere ese círculo virtuoso. Creemos además, como mineros, que esto debe acompañar todo el ciclo minero. Las recomendaciones están en cuatro grupos. Primero, las empresas. Creemos que podemos cumplir el rol de catalizadores y promotores de una gobernanza territorial, lo que acabamos de ver, para el desarrollo territorial. El desarrollo territorial es el punto de llegada. El cómo es construir perseverante y dedicadamente esta gobernanza que construye instituciones, que fortalece, reteje institucionalidad. El resultado extrínseco es imprescindible, pero si no construimos capacidad colectiva, va a ser una anécdota. Creemos que es imprescindible también, y saludamos la presencia de la PCM y del equipo del Viceministerio de Gobernanza Territorial, porque con tantos años de experiencia en la gestión de conflictos, creemos que tenemos la oportunidad en la mano para aterrizar ese aprendizaje y darle también robustez al Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos. Hoy no lo tenemos. Hoy, todavía, cuando los peruanos nos enfrentamos en la carretera y las tensiones son muy altas y las emociones son muy altas, las mesas de trabajo, las mesas de diálogo dan lugar a actas que cuestan mucho llegar a esos acuerdos, pero luego nadie sabe qué hacer con esa acta. No hay a dónde llevar esa acta. No hay una mesa de partes que nos asegure que esa acta tenga presupuesto para ser cumplida. No hay un lugar donde hay un gerente de proyectos o gerentes de proyectos que aseguren que esa acta se cumpla. Y entonces, en el siguiente encuentro en la carretera, tenemos que explicar por qué no se cumplió. Una y otra vez. Y los colegas que son enviados, la verdad, hacen maravillas tratando de explicar cómo es que los compromisos todavía no tienen aún ni siquiera presupuesto. Podemos hacer mucho mejor que eso, sin duda. Hay un aprendizaje ya de muchos años. Y creemos que además necesitamos, así como hay que trabajar la conflictividad, para trabajar la causa raíz, creemos que debemos trabajar el desarrollo humano, el desarrollo territorial, la presencia efectiva de Estado y esta sinergia, esta simbiosis de inversión privada e inversión pública que se retroalimentan y que dan servicio al ciudadano, generan desarrollo humano, generan paz. Para eso necesitamos una política nacional
creemos nosotros multisectorial, creemos que la forma como se hacen nuestros presupuestos no responden a los territorios. Hay un divorcio entre lo que está sucediendo en el territorio y en cómo es que se entiende el presupuesto nacional de la República. Los ministerios no conversan todavía lo suficiente, no conversan entre sí. Para un alcalde lograr que su proyecto de desarrollo y su proyecto de competitividad de su distrito sea priorizado por 6 ministerios a la vez, es casi imposible. Es casi imposible. Tenemos además un poco menos de 1.900 distritos. Toda esta estructura no está hecha para atender al ciudadano necesariamente. Hemos hablado mucho de corrupción y allí no le podemos bajar la mano, tenemos que seguir trabajando las estrategias anticorrupción. Pero no puede ser que el indicador de éxito contra la corrupción sea paralizar las obras y sea denunciar a funcionarios. Tenemos que ser más ambiciosos que eso. Necesitamos que las obras se ejecuten para que empiecen a dar servicio, para que la calidad de vida empiece a mejorar, para que el desarrollo se pueda dar. Si no habilitamos los mecanismos para que haya inversión privada, no va a funcionar. Pero de la mano, si no habilitamos los mecanismos para que haya inversión pública, tampoco va a funcionar. Y esa es una reflexión que tenemos nosotros como Instituto de Ingenieros de Minas y sentimos que ahí tenemos una tarea que relevar, que poner en el debate y poner también el esfuerzo para encontrar las salidas. Estamos colaborando ya con la Secretaría de Descentralización, están impulsando la política nacional multisectorial de descentralización, estamos trabajando de la mano para poder tener los espacios justamente de debate, de participación, de propuesta y poder alcanzar un espacio concreto donde públicos y privados comenzamos a poner nuestro mejor saber, nuestro mejor hacer para ir mejorando las condiciones de la predictibilidad de la inversión pública en nuestros territorios y lograr este desarrollo. Finalmente, la academia es el ente llamado a generar la innovación, a generar la investigación aplicada a nuestros territorios. La mirada territorial es desde el territorio, para el territorio, con el territorio. Y los líderes que están en el territorio son los que tienen justamente el llamado para dar el paso adelante y ser corresponsables, cogestores de este desarrollo. Y sentimos que la academia para esto es fundamental. Generar conocimiento aplicado, investigación aplicada, comprometerse con la mejoría de la gestión pública en los territorios. Todas esas son oportunidades. Hoy sentimos que hay todavía una gran brecha para lograr eso. Volvemos a saludar la oportunidad. Muchas gracias por tenernos aquí, comprometidos. Siempre que hay una oportunidad, el Instituto de Ingenieros de Minas estará presente. Hemos tenido varios encuentros previos. Agradecemos también el haber podido tenerlos en casa para la sesión que tuvieron como gobernadores. Siempre a disposición, es su casa. Y creemos que es en estos encuentros, es en este tipo de compartir, es que vamos a ir encontrando las oportunidades para realmente alcanzar el desarrollo territorial y lograr que los recursos minerales que tenemos como país aprovechen la gran oportunidad que hoy Dios nos da. Buen día.